Hola Maricel Coliqueo Ramos, hola a todos, ¿cómo están? Necesito que me digan si se escucha bien o no. Eh, Parcelas en el Oscar Orellana, Lalo, User 35, Gen 7, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, bienvenidos al live de hoy. Es un live que habíamos programado durante la semana y necesito que me digan si se escucha bien o no. Ya, muchas gracias Maricel Coliqueo, se escucha bien. Maricel Coliqueo de Pana Banana. Muy bien. El objetivo del live de hoy es hablar sobre este libro. Recuerden ustedes que la semana pasada, o sea, a mitad de esta semana, conversamos sobre 1978, el año que marchamos a la guerra de Guillermo Pérez. Y ahora vamos a conversar en unos 30, 40 minutos de Beagle 78 en la estela de Prat, de Luis Ernesto Sibert Christie. Dice este libro, Beagle 78 en la estela de Prat describe las vivencias y anécdotas de 23 oficiales de la Armada de Chile durante la llamada crisis del Beagle, que en diciembre de 1978 llevó a Argentina y Chile hasta las puertas mismas de un conflicto armado. Eran jóvenes tenientes y capitanes, desempeñando diferentes tareas y responsabilidades en múltiples reparticiones y unidades. A través de sus relatos, el lector podrá aquilatar el tremendo esfuerzo desplegado en el teatro de operaciones para defender los intereses nacionales y la integridad territorial. Hola Ignacio Jaque. Y su autor es Luis Ernesto Sibert Christie. ¿Quién es? Nació en Valparaíso el 21 de junio de 1947. Ingresó a la Escuela Naval Arturo Prat en 1962, graduándose como subteniente a fines del año 1966. En el 67 efectuó el curso politécnico de ingeniería dictado en la Escuela Naval. Posteriormente estuvo asignado a la Escuela de Ingeniería Naval entre el 72 al 74 y hasta mediados del 76 estuvo embarcado en el crucero La Torre. Desde mediados del 76 y al 79 fue destinado a la misión naval en Washington para realizar estudios de posgrado, alcanzando el grado de ingeniero oceánico y máster en ciencias de la arquitectura naval y maquinaria. Después se desempeñó en diferentes cargos en el área de reparaciones de ASMAR, asumiendo posteriormente responsabilidad en construcción naval. Desde 1998 y principios de los 90 se desempeña en el sector privado. Entonces tenemos a un ex marino contemporáneo de los entrevistados, quien escribió este libro. El libro en sí, yo hice un ranking que ha tenido bastantes visitas respecto de los mejores libros sobre la crisis del año 1978 con Argentina. Y en mi ranking, este libro, Beagle 78, en la estela de Prat, es el que cumple de forma cabal y total la calidad de la entrega de información. Y como son entrevistas, y son entrevistas literales, se narran los hechos protagonizados por los diversos oficiales subalternos, en este caso tenientes y capitanes, como dice la descripción, para sobrellevar una situación que la Armada de Chile estaba viviendo que era tremendamente compleja. Y por eso, este live lo he organizado en 5 grandes temas que vamos a ver rápidamente. Primero, sobre el libro, que eso ya les conté la contraportada, el resumen general, quién es el autor, cuál es la importancia que el libro tiene. Es un libro tremendamente potente en términos de la información que entrega, de lo que cubre también en términos de la cantidad de información sobre buzos tácticos, infantería de marina, aviación naval, fuerza de submarinos, la escuadra, el apoyo logístico, pasa por todos los ámbitos imaginables de la Armada respecto de este conflicto. Vamos a ver si hay algún comentario. Y les voy a pedir por favor que los que están y no me siguen, que por favor me sigan. Novedad, tengo que avisarles a quienes son seguidores que ya tenemos los 1000 seguidores, que era uno de los objetivos de esta cuenta, y además también tengo al ganador, en este caso, del libro que estaba yo sorteando cuando llegásemos a los 1000 seguidores, y que tenía que ver
la entrega del libro mismo con la fidelidad, con y con la interacción con la cuenta, ¿ya? Así que voy a publicar en un ratito más, cuando terminemos acá, quién es el ganador del libro. Entonces, el segundo tema es los preparativos. El libro tiene 296 páginas y tiene 12 capítulos. Y la escuadra del óxido es el primer tema. Después vamos a ver la aviación naval, los buzos tácticos y los momentos previos al enfrentamiento con la flota de mar argentina, que inicialmente era el 19 de diciembre y que producto de las condiciones climatológicas se postergó para la madrugada del 22 de diciembre. Y es ahí, en ese contexto, donde el almirante Merino envía este mensaje naval, que no lo envía cifrado, no lo envía Maricel Coliqueo Ramos. Sí, voy a regalar un libro a quienes han interactuado más con la cuenta. Está en el perfil de la cuenta de TikTok, los libros que va a poder, cuál de los 3 libros va a poder elegir la persona que ganó. Entonces, vamos a hablar, repito, sobre el libro, que ya eso lo hemos cubierto. Vamos a hablar sobre la escuadra del óxido, que es un capítulo súper interesante. ¿Por qué es súper interesante? Porque, en definitiva, muestra los esfuerzos de la Armada en un contexto de embargo internacional, de embargo producto de la enmienda Kennedy, de construcción naval y, en este caso, de recuperación de unidades. Acaba de recibir la insignia de don Guido Olivares. Hola Guido, gusto saludarte. Eva Sol Radiante. Recordarles también a los que no me siguen que por favor lo hagan porque nos ayuda un montón al funcionamiento de este TikTok. Y recordemos también que esta es la cuenta de Lector Soto. Aquí son comentarios de libros y en este caso, como el tema de las crisis vecinales del siglo XX tuvo muy buena recepción, es por eso que estamos haciendo este live. Entonces, vamos directamente a la escuadra del óxido. Y dice acá, el capitán de fragata Sergio Ostornol Varela. El hombre trabajaba en ASMAR. Y voy a leer acá, para que ustedes escuchen literalmente lo que él tuvo que hacer. Mientras esperaba la llegada, se ordenó instalar un sistema provisorio de iluminación a bordo del crucero O'Higgins, que se encontraba fuera de servicio activo luego de la avería ocurrida algunos años atrás que le había provocado extensos daños en su casco, sistemas de ingeniería y de armas. Mientras se mantuvo en aquella condición, se usó para proveer de partes, piezas y repuestos a su similar, el crucero Prat. Recordemos que en la década de los 50 la Armada de Chile recibe vía Pacto de Ayuda Mutua, el PAM, dos cruceros livianos de la clase Brooklyn, el Prat y el O'Higgins. Argentina recibe uno, que es el posteriormente hundido en la Guerra de las Malvinas, el General Belgrano, y Brasil, si es que no me equivoco, recibió 3. Pero todo esto vía Pacto de Ayuda Mutua. Ya en la década de los 70, estos buques de construcción norteamericana estaban mostrando signos importantes de desgaste y además tenían como gran problema el embargo de piezas, de partes y piezas de repuesto, ¿ya? Así que han creado un aviso a los espectadores que se comuniquen contigo. A ver, vamos a probar esta función que yo... Bien, les repito que estamos leyendo y repasando un poco este libro que es Beagle 78 en la estela de Prat. Llega el almirante Merino y el almirante quiso inspeccionar de inmediato a los Higgins y pidió casco, un mazo, una linterna y guantes de seguridad. El buque estaba totalmente apagado. O sea, imagínense un buque que tiene más de 100 metros de extensión, eslora se llama eso. El buque estaba totalmente apagado, por lo que fue necesario ingresar a tientas para recorrer su interior. Un buque de las dimensiones de los Higgins es aproximadamente un edificio de 4 pisos, ¿ya? Para que uno se entienda un poco la dimensión. Y generalmente los buques tienen la misma manga desde el mismo calado desde la cubierta hacia arriba que desde la cubierta hacia abajo. No es que para arriba sean, es porque eso asegura la estabilidad del buque. El almirante se sentía orgulloso de haber sido el primer oficial de la Marina de Chile formado en control de avería en la Marina norteamericana. Bajamos a los salones de máquinas y calderas y al departamento de servomotor, donde cada cierto trecho el almirante golpeaba los mamparos, haciéndonos notar que a su juicio el material de acero aún estaba en buenas condiciones.
Y aquí viene frase textual que quiero leer de este libro porque tiene algunas que son realmente importantes. Y el almirante, esto estamos hablando del año 76, le dice a este ingeniero naval: me vas a tener que recuperar todas estas unidades porque nadie nos vende nada que tenga valor militar producto de la enmienda Kennedy. Tenemos que reacondicionar nuestros propios buques para enfrentar a los argentinos. Es decir, el almirante Merino ya en el año 76 tenía claro que venía un enfrentamiento con los argentinos. Es más, cuando se produjeron incidentes previos, el almirante Merino, en aquella época no era el comandante en jefe de la Armada, y esto tampoco tiene que ver con ninguna promoción a ninguno de los miembros de la Junta Militar, solamente estamos narrando hechos históricos, había propuesto el minado completo de las playas en las islas que estaban en controversia. Y ahí es donde este capitán de fragata junto a los equipos de ASMAR tienen que comenzar a poner en operaciones a estos buques que estaban, en particular el O'Higgins, que había sufrido una extensa avería se llama en términos navales, hubo una extensa avería producto del choque con una roca. Entonces el buque había entrado agua, estaba lleno de agua salada, estaba oxidado, estaba en muy mal estado, y no se había reparado por falta de fondos. Y la comandancia en jefe de la Armada dispone de que los fondos se asignen para que se repare. Ahora, había un problema. No habían planos del buque, no habían esquemas de ingeniería, ya no existían esquemas que, por ejemplo, explicaran el sistema eléctrico, propulsión, caldera, armamento, y ahí a estos oficiales de ASMAR se les ocurre una idea. Y la idea que se les ocurre es que en la década de los 50 las promociones de la escuela de grumetes tenían que escribir a mano y una descripción muy detallada de todos los sistemas que tenían los buques y en las reparticiones dentro del buque de los cuales estaban asignados. Entonces, se hace una lista de 50 que después quedan 25 y se recontrata a estos suboficiales que estaban en retiro y que efectivamente en sus hogares tenían los esquemas eléctricos, los esquemas de vapor, los esquemas de armamento, los esquemas de electrónica, porque esa era una de las tareas que les daban durante el periodo que estaban en la instrucción en la escuela de grumetes. Entonces, se hace un enorme esfuerzo, se genera todo un encadenamiento productivo con empresas también nacionales de fabricación de partes y piezas para poder construir lo que faltaba para poder poner este crucero en operación, que además había sido ocupado como fuente de repuesto, es decir, desde alguna ampolleta le habían sacado hasta partes y piezas mayores para poder hacer funcionar a su gemelo el Capitán Prat. Brasil también donó una cantidad importante en el fondo Brasil lo que hizo fue, vamos a dar de baja nuestros cruceros, ya no están en condiciones de operar, y por lo tanto, chilenos, ustedes vengan y saquen todo lo que necesiten para los cruceros de ustedes. Entonces, también hubo un apoyo importante de Brasil, y eso, y además que Brasil fue un importante proveedor de armas para el esfuerzo de guerra chileno. ¿Ya? Entonces, tenemos que, ¿en qué terminó la historia de los Higgins? El O'Higgins fue reparado, fue puesto a flote, fue puesto a navegar, pero no alcanzó a llegar al Teatro de Operaciones Austral, producto de que salió con personal de la reserva y porque la Armada ya había dispuesto todo el apresto posible para poder ir a la guerra. Porque en el fondo, la última salida de diciembre del año 78, la Armada le entregó a los comandantes de los buques que iban al sur todo en términos de armamento, de provisiones, de combustible y todos los medios que la Armada tenía para ir a ganar la guerra, porque el objetivo de la Marina de Guerra de Chile en este caso era ganarle la guerra a los argentinos, porque la guerra en el mar iba a significar que si se lograba el triunfo, cualquier amago de invasión terrestre a las islas, por lo menos, iba a ser conjurado por parte de Chile. Y efectivamente era la Armada de Chile que tenía el mayor porcentaje de posibilidades de éxito. Uno, porque estaban relativamente equiparados con Argentina, y dos, porque el nivel de entrenamiento y el nivel de preparación que tuvieron durante el año 78 los integrantes de la escuadra
junto con las otras reparticiones y más los refuerzos que se dieron en el ámbito, por ejemplo, de la aviación naval, de efectivamente haber enfrentado con éxito al oponente que era la FLOMAR, la Flota de Mar Argentina. Y acá también se señala una frase del almirante López cuando del almirante Raúl López Silva, un verdadero líder, un verdadero conductor, era el hombre del momento, en donde él señala que en la Comisión al Sur del mes de noviembre, el almirante Merino le dice: ahora vamos en serio, ándate al sur y gana la guerra, confío en ti. Esa es uno de los grandes valores que tiene este libro, que en el fondo tiene un montón de frases textuales. Otro episodio vinculado con la escuadra del óxido, el crucero La Torre, ex Gotha Legion, de origen sueco. Tenía el circuito de calderas, el circuito de tuberías, de cañerías de las calderas estaba en malas condiciones. Se había firmado un acuerdo con una empresa norteamericana para poder reparar esta situación, porque recordemos que ese era un buque que se compró de emergencia el año 71, no fue pedido fundamentalmente por la Armada lo que quería era más destructores, no quería un crucero adicional, por obviamente las condiciones de demanda de personal y de demanda de recursos que implica una nave de esas condiciones, pero durante el gobierno de Salvador Allende se llegó rápidamente a este acuerdo y se compró ese buque que estuvo gran parte de su vida operativa fuera de servicio, pero que el año 78 logró ser reparado. Y aquí hay una anécdota muy interesante que cuenta el libro. El libro relata que el capitán de navío, que ya nombré anteriormente, recibe al ingeniero norteamericano que tenía que empezar los trabajos de reparación del circuito de cañerías de alta presión. Y como se había dictado la enmienda Kennedy, para quienes no lo sepan, la enmienda Kennedy fue un embargo promovido por el senador Edward Kennedy, que producto de la situación de derechos humanos en Chile, impuso sanciones al régimen de Pinochet en el sentido de no proveer armamento ni de proveer repuestos para el material de origen norteamericano. Entonces, va este ingeniero norteamericano, pide una reunión con la gente del astillero y les dice que él no va a hacer nada, que él no va a hacer nada y que se tiene que ir. Que esa era la orden que él había recibido y que se tenía que agarrar sus cosas y tenía que mandarse a cambiar. Pero mientras iban en rumbo, la gente de ASMAR lo iba a dejar al hotel para que fuera a buscar sus cosas y después se embarcase a Estados Unidos, él pide que le digan dónde había un basurero, el ingeniero norteamericano, y se baja del auto, bota una carpeta dentro del basurero y le dice al capitán de fragata que la carpeta la pase a buscar una vez que él ya se haya ido. Cuento corto, el capitán saca la carpeta y encuentra dentro de ella todos los planos necesarios para proceder a la reparación del crucero La Torre. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos situaciones que son tremendamente anecdóticas, pero que en definitiva igual permitieron que la Armada dispusiese de dos medios capitales, como son dos cruceros, uno llegó al sur, el otro quedó en Talcahuano resguardando como batería antiaérea, resguardando los estanques de petróleo que tenía la Armada en ese sector, en la isla Quiriquina en particular, y todo producto de circunstancias muy azarosas. Entonces se logra recuperar en La Torre. En La Torre termina incorporándose en noviembre del 78 y fue una situación bastante particular porque la escuadra sale de este apresto total y el comandante Sergio Sánchez Luna, capitán de navío, que era el comandante del crucero, llama directamente al almirante Merino para pedirle permiso para irse con la escuadra al sur. No, llamó al jefe de la segunda zona naval y el jefe le dijo que no, que todavía el crucero no estaba en condiciones, y él llamó al almirante Merino y el almirante Merino dio la orden, que La Torre se vaya al sur hasta donde llegue. Eso se señala en el libro y también se señala en La Escuadra en Acción de Patricia Arancibia Clavel, que en La Torre llegue hasta donde pueda. Y efectivamente en La Torre, con técnicos de ASMAR y con una tripulación que no tenía básicamente ningún nivel de entrenamiento, llega al Teatro de Operaciones Austral y se une a la escuadra en la agrupación AC, en la agrupación Bronce. Recordemos
que la escuadra tenía 8 buques y se dividió en 2 agrupaciones. La agrupación Acero, que iba a ir adelante contra los argentinos y que estaba compuesta por el crucero Pratt, los 2 destructores Allen Summer y los 2 destructores clase Goering, que iban a recibir el castigo principal de parte del fuego enemigo. Y el grupo Bronce o Bravo, que era compuesto por las unidades inglesas de carácter misilero. Y ahí estaban los 2 cruceros clase Almirante y las 2 fragatas Lender, y la Torre pasa a encabezar la segunda agrupación. Entonces, en la Torre pasa a ser el jefe de la segunda agrupación, que era la que iba a dar el contragolpe al ataque argentino que se iba a producir, ya sea o el 19 de diciembre o el 22. Entonces, esa es una segunda circunstancia en donde se recuperan 2 cruceros, y estoy hablando directamente de lo que dice el libro, se recuperan 2 cruceros. Uno no llega al Teatro de Operaciones Austral y en la Torre sí lo logra, incrementando de manera significativa en definitiva, y logrando que la escuadra tuviese 9 buques que se iban a enfrentar a un portaaviones ex holandés, el Karel Dorman, ex británico, ex holandés, que después era el 25 de mayo argentino, un crucero, 4 destructores, 2 corbetas y 2 corbetas misilísticas. Y ese era, en general, la flota de mar con la que Chile se iba a enfrentar, que evidentemente tenía un portaaviones, pero el portaaviones, producto de las condiciones climáticas, no era un factor ni el 22 ni el 19 de diciembre para haber amagado a la flota, porque el portaaviones argentino el 25 de mayo tenía un detalle importante, que al ser un portaaviones actualizado, tenía limitaciones para poder hacer el despegue de aviones en su total carga. Recordamos que él llevaba un grupo embarcado de 8 a 4 Skyhawk norteamericanos. Entonces los armeros argentinos en la cubierta del buque tenían que tomar una decisión, es decir, tenían que implementar la decisión que tomaran los mandos. ¿Y cuál era esa? O cargamos los aviones con combustible o los cargamos con armamento, pero no podemos llevarlos full de las 2 cosas porque si no el avión no va a despegar. Y un ejemplo de esto es que el único intento que hizo la flota de mar argentina el año 82 por amagar a la Task Force británica, precisamente los aviones del portaaviones 25 de mayo no pudieron despegar por falta de viento. Entonces, ya tenemos esto. Tercer punto de la escuadra del óxido. Recuerdo, por favor, los que no me sigan, síganme, colóquenme en sus comentarios preguntas, dudas. Margui, Jaime Talmodeli, Alfonso Brito, Dato Psicolic se unió, Bazar My Friend, Johnny se unió, saludarlos a todos. Y recuerden seguirme en mi cuenta de Lector Soto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un comentario de un libro. En este momento tenemos 100 conectados, lo que es muy bueno. Tercera tarea que tenían en la escuadra del óxido: las recuperaciones de los submarinos. Y aquí hay un tema que yo lo quiero mencionar, porque esto también lo mencionaron en un canal que se llama Defense Analysis en YouTube, que yo los invito a verlo. Tienen una serie completísima del conflicto, del casi conflicto del año 75 con Perú. Defense Analysis se llama en YouTube. Para que lo vayan a ver, tiene una serie, llevan cerca de 90 capítulos analizando primero la crisis con Perú y después la crisis con Argentina, que es lo que están ahora. Y en uno de esos capítulos, que acá también se menciona tangencialmente, es la situación de los submarinos. Chile el año 78 tenía los 2 submarinos Oberon recientemente construidos, uno en mantenimiento y otro con un problema en un motor. Es decir, de los 4 submarinos, Chile tenía disponible para la última semana de diciembre del 78, de 4, habían 2 que no estaban en condiciones de desarrollar operaciones. Y justo los más nuevos, el material tecnológicamente más avanzado, no estaba disponible. Y además tenía 2 submarinos clase Balao norteamericanos, el Simpson y el Thompson. El Simpson tuvo y el Thompson también, algunas modificaciones, algunas actualizaciones en Estados Unidos, pero hay un tema, y eso lo voy a dejar planteado por aquí: si es que hubiese eventualmente algún
alguien que tuviese un dato, es que el Thompson, supuestamente el año 72, fue, así como nosotros tenemos nuestro secreto del submarino, del supuesto submarino peruano en la rada de Valparaíso, se dice también, y hay fuentes peruanas que lo señalan, y yo lo invito a investigar al respecto o verlo en Defense Analysis, que el año 72 el Thompson fue dañado por cargas de profundidad peruanas en una misión en que estaba infiltrado dentro del mar territorial peruano. Y en definitiva, ¿qué significó eso? Que hay reportes de James de la revista de defensa que ya indican que el año 78 el Simpson estaba de baja porque tenía problemas, no se podía sumergir. O sea, un submarino que no se puede sumergir fundamentalmente no sirve para nada. Entonces, al comandante Shining le tocó, como comandante del Simpson, estar en el único submarino que estaba en el sur, en el Santuario, que se llama, que es una zona especial de operaciones submarinas, esperando a la flota de mar argentina. Y que seguramente, y él, el comandante Rubén Shining, alcanzó a recibir el mensaje naval que dice: desde este momento, en la República se está en condición de guerra con la República de Argentina. Y eso lo recibió el 19 de diciembre, un mensaje naval cifrado. O sea, él recibió la orden de hundir a cualquier buque que tuviese al alcance de su armamento, que eran torpedos de vapor y torpedos eléctricos de la Segunda Guerra Mundial. Pero que eran adecuados, ¿por qué? Porque en definitiva también se iban a enfrentar a buques de la antigüedad de la Segunda Guerra Mundial, que fue una decisión también que puedes escribir la URL de YouTube, la voy a dejar como mensaje. Y recuerdo también que este live también yo lo voy a subir a mi canal de YouTube, Lector Soto, que en donde también está el anterior de 1978, el año que marchamos a la guerra. Entonces se recuperan, la situación del Thompson, no se sabe qué pasa con el Thompson, el SS-20, el Simpson es el SS-21, y los dos submarinos Oberon de construcción reciente, eran nuevos, estaban, puedes dar el nombre del libro, Beagle 78, el año en la estela de Pratt. Este libro yo lo encontré, estaba en la Antártica del mercado urbano Tobalaba, pero yo lo encontré en una pequeña librería que hay a la vuelta de la plaza de la Plaza de Armas de Santiago. Está como en una galería, no me recuerdo el nombre. ¿Cuál es la diferencia? Que me costó 15 lucas más barato comprarlo en esta librería que les señalo que haberlo comprado en el MUD. Y hay otro que es similar, pero es que es de la generación de subtenientes que salió el año 78, egresados de la Escuela Naval, en donde narran en el mismo estilo, pero son todos oficiales motes, como se dice en la Marina, oficiales chiporros, que son de la generación del año 78 que están cumpliendo su primer servicio embarcados. Ese es Sergio, no sé si te queda claro. En Santiago yo lo encontré, en regiones yo no lo he encontrado, no lo he buscado acá en Temuco, estoy en Temuco, pero no lo he encontrado. Entonces, primera tarea, recuperar los cruceros, se recuperaron ambos. Uno llegó al Teatro de Operaciones Austral. Dos, de nada, Sergio, es el libro de Luis Ernesto Sibert, exactamente, al inicio del live, Luis Ernesto Sibert Christie, señalamos los datos generales del libro. Rodrigo María Ángel, sí, este libro es un libro extraordinario, según mi opinión. Tercera tarea de la escuadra del óxido, generar las cubiertas de vuelo en dos destructores norteamericanos. ¿Por qué? Porque la Armada estaba comprando 11 helicópteros, 11 helicópteros franceses para embarcarlos en un refuerzo significativo de la aviación naval. Los helicópteros eran Alouette 3, que eran helicópteros antisubmarinos y que tenían también capacidades limitadas de ataque que tenían también capacidades limitadas, pero que las tenían de ataque con cohetes.
Entonces era clave porque el comandante el almirante López Silva era aviador naval, se había titulado en Pensacola, en Estados Unidos, y él sabía la importancia del componente aéreo en las operaciones navales y por lo tanto insistió de que dos destructores se modificasen. Los Oberon estaban en Asmar Talcahuano, ¿cierto? Sí, ambos estaban en Asmar Talcahuano. Eso se relata en este otro libro, La Escuadra en Acción, de Patricia Arancibia Clavel y Francisco Bulnes Serrano. Estos dos libros son muy, muy, muy buenos para quienes les interese el tema. Hola, Oscar, Alejandro López, Marcos Eduardo. Entonces, continuemos. El tercer tema era la cubierta de vuelo de los destructores. Y eso se hizo, se logró, y por lo tanto Chile logró tener estos dos destructores norteamericanos con cubierta de vuelo. El Pratt tenía una cubierta de vuelo que, claro, deshabilitaba el uso de la torre número 6. Las dos fragatas Leander británicas tenían cubierta de vuelo y eran plataformas que podían tener un uso dual, tanto en la guerra de superficie como en la guerra antisubmarina con los... y Asmar Talcahuano también tuvo que enfrentar reparaciones de último minuto. Por ejemplo, en el mes de noviembre, la fragata Condel, que era la unidad más moderna que tenía la Armada para enfrentar la situación con Argentina, choca con una roca y las hélices se ven afectadas y es reparada totalmente en Asmar Talcahuano en tiempo récord para volver a las operaciones. Entonces, nosotros estamos hablando de este libro y vamos a continuar con el capítulo respecto de los buzos tácticos. Los buzos tácticos de la Armada ya tenían su 10ª promoción, elemento clave de las fuerzas especiales que iban a infiltrarse en el territorio adversario y que iban a me interesa comunicarse con el creador. Ya después lo voy a tratar de ver porque no, como soy un hombre antiguo, no puedo hacer más de una cosa a la vez. Pero voy a tratar de comunicarme. Y los buzos tácticos, la Armada de Chile tenía dos fuerzas especiales, los buzos tácticos y los comandos infantes de Marina. Y en el libro se relata la experiencia de tres, de Carlos Wolf Urrutia, de Pedro Campos Arizábalo y de Raúl Cancino Díaz. ¿Ya? Son 3 oficiales, ingenieros navales, que habían postulado el curso de buzo táctico y que algunos tuvieron la oportunidad de hacerlo en Chile y otros tuvieron la oportunidad de hacerlo con los SEAL norteamericanos. Lo que todos tienen en común es la descripción. Esa unidad operativa, se refiere a los buzos tácticos, correspondía a un grupo de élite integrado por oficiales y gente de mar voluntarios. En la entrada del fuerte donde se preparan los buzos tácticos hay un letrero que dice que usted es voluntario para entrar y también es voluntario para irse. ¿Ya? Aquí estamos hablando de fuerzas con altísimos niveles de motivación. Hola, Patrick. Patrick se unió, Candelario Germ se unió. Recuerden seguir la cuenta de Lector Soto, nos ayuda harto, nos ayuda un montón. Yo no estoy ganando plata con esto, pero sí con más seguidores se puede llegar a más gente con esta información. A un grupo de élite integrado por oficiales y gente de mar voluntarios, rigurosamente seleccionados, entrenados y sobre todo comprometidos para operar al servicio de la Armada de Chile con eficacia y bajo circunstancias extremas. Y cuando se habla de circunstancias extremas no es que estén parados en la lluvia, no es que estén un rato de guardia al frío, estamos hablando de circunstancias de natación de larga extensión en el mar, condiciones de rigurosidad y sobre todo falta de apoyo absoluto y total y la necesidad de los buzos tácticos de operar como fuerzas de infiltración, como operadores de explosivos y en circunstancias y en misiones que solamente pueden cumplir estos grupos especiales por el entrenamiento que tienen. En operaciones encubiertas, inteligencia y en operaciones especiales ofensivas en tiempo de guerra. Para ello su entrenamiento básico era el buceo de combate, el empleo de armamento y explosivos, las comunicaciones, artes marciales como defensa personal, la operación de vehículos submarinos,
la navegación submarina, el patrullaje y desplazamiento terrestre sobre todo tipo de medios y terrenos, áreas costeras, playas, desierto, montaña, nieve, hielo, con climas extremos de frío y calor. Primeros auxilios, enfermería de combate. El empleo de medios de inserción como submarinos, aeronaves, paracaidismo y embarcaciones, reconocimiento de playas y cartografías para el apoyo a operaciones anfibias, operaciones de sabotaje y a la aplicación de operaciones especiales. Ese es el perfil de los buzos tácticos que la Armada de Chile el año 78 ya generaba su 10ª promoción, ¿ya? El curso de buceo táctico, más allá de constituir la base técnico profesional y de acondicionamiento físico, le permite también desarrollar un altísimo grado de autocontrol, que es absolutamente necesario e imprescindible para pensar, decidir y actuar con mayor certeza posible al maniobrar en condiciones adversas. Y aquí hay un tema que yo no quiero dejar de mencionar. Siempre se asocia a las fuerzas especiales. Yo no sé cómo serán las fuerzas especiales del ejército o los comandos de aviación, pero sí en el caso que alguna cercanía tengo con las fuerzas especiales de la Armada, no son sujetos que se anden agarrando a combos cada 5 minutos, es decir, las condiciones en las que tienen que operar son de altísimo nivel psicológico, de autocontrol, porque la gente son agresivos pero no son violentos. O sea, la gente violenta en este contexto no sigue, no funciona. Entonces, el curso de uso táctico dice, la primera fase tuvo una duración de 7 semanas y su finalidad era el acondicionamiento físico y psicológico, 7 semanas. El fortalecimiento de la voluntad y la obediencia y la detección de personas con liderazgo, compromiso y rectitud. Y esto es lo que describe el curso de buzos de la Marina norteamericana, de los SEAL, en donde había dos funcionarios de la Armada de Chile haciendo el curso. La segunda fase se inició en la 8ª semana y duró 15. Su objetivo fue la planificación de operaciones, guerra terrestre, armamento menor, cálculo y manipulación de cargas explosivas, reconocimiento de playas, hidrografía, lectura de cartas, navegación de terreno, primeros auxilios, operaciones nocturnas, combate cuerpo a cuerpo, camuflaje. Los instructores de esta fase tenían entre 3 y 5 despliegues, tours en Vietnam. Una experiencia extraordinaria y una obsesión por los detalles. Y llegar a la tercera fase era otro mundo. O sea, después de haber pasado las llamadas semanas del infierno, que es el acondicionamiento físico y psicológico, haber pasado los cursos básicos dentro de la especialidad, recién se llegaba a la tercera etapa, que era de 10 semanas, que era la de buceo. Los instructores eran otros, con muchas horas de buceo, conocimientos de física del buceo, baromedicina y operaciones desde submarino y manejo de submarinos enanos. En esta etapa, el énfasis estaba puesto en la planificación de operaciones de buceo, el estudio de la medicina y de las enfermedades derivadas de esto, la navegación, la colocación de minas, la instalación de mallas de explosivos para la construcción de canalizos, y aquí el cumplimiento de la instrucción y las medidas de seguridad eran una obligación no transable. Y estos buzos tácticos se desplegaron junto con los comandos infantes de marina en el extremo sur, desarrollando actividades de inserción. Yo no puedo decir si se insertaron o no, porque el libro no lo señala. El libro dice que hay una compañía de comandos infantes de marina que tuvo en su momento la orden y que después fue retrotraído de no cumplirla por una orden superior, de haber ido a enfrentar a un grupo argentino que se está infiltrando permanentemente. Yo no puedo asegurar, acá en el libro no lo dice, yo no me voy a poner a inventar, de que hubiese buzos tácticos chilenos insertos en Argentina. El libro que sí dice, que sí menciona eso, es el de 1978, el año que marchamos a la guerra, de Guillermo Parvex, en donde el autor sí señala que había comandos chilenos en Argentina, insertos en pequeñas patrullas de 5 hombres. Acá el libro no menciona eso, pero sí el otro lo hace. Ya, y para continuar con nuestro temario, la aviación naval. La aviación naval había recibido los helicópteros, había recibido 6 aviones desde Brasil, los EMS 111, los Embraer 111, que eran para la época unas verdaderas joyas de la detección, eran lo que hoy día vendrían a ser los P3,
y en particular, comparativamente hablando, los C-295, los Persuader. Eso vendrían a ser lo que fue el M111 en la crisis del Bigle, y eso se recibieron en noviembre y en diciembre, empezaron a operar. ¿Por qué? Porque era absolutamente fundamental, era totalmente fundamental saber dónde estaba la flota de mar argentina. Y eso era una tarea que la aviación naval la había estado desarrollando con medios súper precarios, con aviones que no estaban aptos para eso, con radares meteorológicos, y cuando se incorporaron los Embraer 111, ya la cosa cambia. Y efectivamente la aviación naval chilena logró detectar la posición, gracias David por el comentario, logró detectar la posición de la flota de mar argentina. Y acá ya vamos a avanzar, porque vienen los momentos finales del libro, que para no extenderme tanto, y el capítulo número 11, que se llama La disuasión. Y aquí es donde vienen las famosas frases ya estamos en el quinto punto, que tiene que ver con el enfrentamiento en sí mismo. Cuando el poder político de Argentina decidió poner en marcha la llamada Operación Soberanía el 19 de diciembre, el alto mando argentino dispuso que la Flomar abandonara sus posiciones al este de la isla de los Estados y se dirigiera hacia la zona del Cabo de Hornos y Canal Bigle, para dar comienzo a la invasión planificada en varias islas en la zona del conflicto y posteriormente parte del territorio continental chileno por varios pasos a lo largo de nuestra extensa frontera. Se entiende que no hay documentos oficiales sobre la Operación Soberanía. Lo que sí, hay un libro de Bruno Passarelli que se llama El Delirio Armado, y hay un libro de Martín Balsa, que fue comandante en jefe del ejército argentino, que es sobre la guerra de las Malvinas, pero que sí menciona los esfuerzos de guerra argentinos el año 78, y nos deja muy bien parado a la oficialidad argentina en términos de que se tenía quizás una comprensión de que a lo mejor Chile iba a dar una resistencia muy limitada, una resistencia muy menor, y que posteriormente se iba a terminar rindiendo. Habían dentro de las Fuerzas Armadas dos grupos, como la mayoría de los grupos humanos, los llamados halcones y las palomas. Los halcones eran durísimos, entre ellos estaba Benjamín Menéndez, el que dijo que iba a almorzar en los Andes, que después se iba a tomar un whisky en Santiago y al final iba a ir a mear a Valparaíso. Él entendía de que iba a ingresar y iba a penetrar al territorio chileno y en un día iba a estar en Valparaíso, eso entendía él. Y ese discurso sí, se propagó dentro de las Fuerzas Armadas. Y aquí viene la frase que es la que yo coloqué en el aviso de que iba a hacer este live. Le agradezco también los comentarios, si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir, por favor en los comentarios, ahí los comentarios se tratan de leer todos, ¿ya? Una opinión que les ha parecido el live, si es que la información la conocían o no. Al comprobarse los movimientos, en esa misma mañana y mientras la escuadra chilena se encontraba desplegada en sus fondeaderos de guerra, llegaron a los oídos de su comandante en jefe, el almirante José Toribio Merino, noticias radiales de que el canciller argentino había manifestado que, respecto de las relaciones con Chile, se había terminado el tiempo de las palabras y había llegado el tiempo de la acción, ante lo cual dispuso de inmediato el alistamiento de todas las unidades para hacerse a la mar. Al comprobarse los movimientos de la Flomar por parte de la exploración aeromarítima chilena, el comandante en jefe de la Armada envió un mensaje cifrado a la escuadra, alertando a los buques sobre la inminencia de la invasión. Este mensaje cifrado, es decir, venía en código. Había que decodificarlo para poder, seguramente se interceptó, pero había que generar sistemas o mecanismos de decodificación. Prepararse para iniciar acciones de guerra al amanecer, agresión inminente, buena suerte. Me imagino lo que es. Yo no logro imaginarme lo que es recibir esa orden. El libro relata que se recibió en las unidades, y también lo dice la escuadra en acción, que el aviso ya de que la intensa preparación, de que los preparativos previos iban a dar como resultado una batalla naval totalmente épica, como era la batalla naval que se iba a librar en el Paso Drake o en el Cabo de Hornos. Se recibió con alegría. Fue ya, por fin.
por fin, viva Chile. Esa fue la frase que se escuchó en el crucero Prat, por lo menos. También hay una frase que es, como este libro rescata frases, que por fin vamos a saber cuántos pares son tres moscas, que la señala el capitán del destructor Riveros. Y en la escuadra en acción se menciona el encargado de la bitácora del crucero Prat, un chico de 18 años que escribió con fecha 19 de diciembre, marchamos a la victoria. El vicealmirante Raúl López Silva tenía muy bien entrenada la tripulación. Exactamente. La escuadra se la habían ofrecido el año anterior y como había un almirante que era ministro y después no quiso seguir siendo ministro, pero se dio la coincidencia feliz de que el vicealmirante Raúl López Silva estuviese ese año. Hay comentarios de fuerzas argentinas, portaaviones argentinos era esperado por Suez, chilenos con torpedos. El libro eso no lo menciona. Este libro, ni la escuadra en acción, menciona esa acción del torpedo que iba debajo del Zodiac y que los argentinos lo vieran. Yo solamente, y lo digo responsablemente, eso yo solamente lo he visto en YouTube. No, documentalmente, estimados y estimadas, no tengo ningún antecedente, por lo menos documental, de que eso hubiese ocurrido. Pero sí, efectivamente, en YouTube hay un montón de información adicional. Hay un reportaje que se llama 1978, que es de la Armada, hay una versión de 1 hora y hay otro de 2 horas y media, en donde se entrevista a suboficiales y a oficiales de la Armada respecto a la crisis del Bigle. Yo les recomiendo que lo vean. Y dice, algunos comentarios de este live se filtraron para proteger la experiencia de la comunidad. Bueno, si hay alguien que no le gusta, yo no entiendo para qué está conectado, por qué no simplemente no se desconecta, cuál es la idea de dejar un mensaje que afecta a los demás. Pero en fin, bueno, hay gente de todo. A partir de ese momento, las tripulaciones sabían que cualquier toque de zafarrancho de combate indicaría el inicio de las hostilidades. Los zafarranchos es un toque de gong, son timbres que dan instrucciones. Estos relatos deberían ser parte de la nueva historia chilena, muy interesante. Gracias a Javor. En una entrevista a un ex oficial argentino, bueno, si lo dicen los argentinos también dicen haber disparado contra el submarino Simpson cargas de torpedos antisubmarinos, dicen haberlo tenido haberlo fotografiado con los periscopios de sus propios submarinos, que los argentinos tenían 4 operativos, 2 U-209 y 2 americanos, es decir, tenían una ventaja en el ámbito submarino. Ahí sí que la contienda era desigual, citando al capitán Prat. Entonces, en el ámbito de la guerra submarina sí habían dificultades. Y luego, a las 10:20 del mismo día, 19 de diciembre, el vicealmirante López Silva recibió un segundo mensaje del almirante Merino que decía textualmente, y este es un mensaje que es el mensaje que yo creo que todo comandante de una fuerza militar está esperando recibir porque es el corolario de su carrera. Atacar y destruir cualquier buque enemigo que se encuentre en aguas territoriales chilenas. Es decir, y eso se envió sin codificar, sin cifrar, para que efectivamente los interceptores de comunicaciones argentinos escuchasen que la disposición de Chile era a luchar. Porque entiendo yo, si hay algún amigo argentino acá o algún vecino argentino que me pueda informar, en Argentina habían perdido el factor sorpresa y no podían ocupar el portaaviones por mal tiempo. Sí, lo mencionamos eso, el clima era horroroso para un mes de diciembre. Y efectivamente, y el portaaviones, aunque lo hubiesen podido usar, igual hubiese tenido limitaciones de uso. ¿Ya? Eso es un elemento que lo mencioné al inicio, porque tenían que tomar la decisión si si le ponían más combustible al avión o le colocaban más armamento, porque las dos cosas no lo podían hacer por la catapulta del portaaviones, que no era lo suficientemente potente como para hacer despegar a un avión a plena carga. Lo que sí era riesgoso eran las unidades de aviación que habían en la zona sur de Argentina, que sí podrían haber amagado a la escuadra, y los 4 submarinos que la estaban esperando a la salida del paso
del Paso Drake. Y además que la escuadra iba con su total silencio electrónico, y hay algunos episodios que voy a leer a continuación antes de terminar, y que tienen que ver con, o que los voy a mencionar, que tienen que ver con, hay tres que voy a mencionar, con la cercanía que se estuvo efectivamente de la batalla. El primero fue cuando los buques tuvieron que dejar todo el material combustible en Talcahuano. Ya en el último apresto tuvieron que bajar cuadros, cortinas, objetos decorativos. Se embarcó al médico, el comandante Undurraga, que era el capitán de un destructor. Dice que el máximo grado de alistamiento es cuando sube el médico a bordo, porque los médicos son, generalmente en las unidades navales hay paramédicos, pero cuando sube un médico ya es porque la cosa va en serio. Entonces, primera señal, tener que dejar cuadros, emblemas, cortinas, frazadas, sábanas, mantas, todo lo que pudiese eventualmente incendiarse frente a un impacto, se dejó en Talcahuano. Segundo, que se subió un médico a cada uno de los barcos de la escuadra. Lo tercero fue lo tercero fue el médico, que eran los preparativos para la guerra. El armamento. El armamento dice textualmente acá que los buques llevaban armamento, pero en condiciones totalmente fuera de las normas de seguridad. Es decir, la Armada les entregó todo lo que tenía, misiles SICA, misiles Exocet, eran verdaderos polvorines, ya no cabían en la Santa Bárbara. La Santa Bárbara es el espacio donde se guarda la munición, ya estaban llenos, estaban repletos, pero lo mismo textualmente dicen los oficiales, ya eso la verdad que daba lo mismo, si se iban a hundir o se iban a hundir por cualquier circunstancia, y llevaban armamento amarrado en los pasillos, en donde pudiese entrar. Es decir, la Armada salió al todo o nada, no se reservó, no guardó por si acaso municiones, voy a guardar unos misiles, no, nada. La Armada le entregó a la escuadra todo lo que tenía para poder ir a la guerra. Entonces, esos tres episodios efectivamente demuestran el grado de alistamiento. Y también lo que acabo de mencionar, es decir, que cuando sonase el zafarrancho combate, efectivamente era porque el enemigo estaba al frente, dispuesto a ellos a enfrentarnos y dispuesto la escuadra chilena a repeler toda agresión. Entonces, ya con esas señales, y hay un último dato. Se estableció la condición Z en los buques. Y la condición Z es cuando las puertas se cierran completamente para favorecer la estanqueidad. Es decir, que frente a un impacto se inunde solamente la zona del impacto. Dice acá Rodrigo María Ángel, la táctica era usar dos agrupaciones, el acero y bronce, una aguantaba y la otra contraatacaba. Claro, porque el almirante López tenía un gran problema. Él no podía ser el agresor. Él tenía que recibir el primer golpe, necesariamente, porque Chile no podía ser el país que declarase o que iniciase las hostilidades, porque eso iba a inclinar la balanza a favor o en contra de parte de los Estados Unidos. Es una cuestión que uno no puede negar que tiene una influencia importante. Entonces él tenía que decidir, él tenía que tomar la decisión suprema y que el almirante o el vicealmirante López nunca lo dijo. Al final, ¿qué decisión era la que él había tomado? Porque atacar primero hubiese significado que Chile hubiese sido el agresor, pero era totalmente, incrementaba de forma notable las posibilidades de que Chile ganase la guerra. ¿Ya? Esperar y recibir el primer impacto en la agrupación acero, que eran los buques norteamericanos de construcción más sólida, y contraatacar con la bronce, más el submarino Simpson. Ahí estaban los dos temas. Yo, la verdad que ambos libros mencionan que el comandante López, en la escuadra en acción particularmente, dice que el día 19 de diciembre el almirante López tomó su decisión suprema, pero no dice cuál fue. No dice si era atacar primero o recibir y contraatacar. No, eso no está claro, y el almirante López, por ejemplo, los archivos del CIDOC tampoco lo dice. Ahora, el que sí tenía la orden de atacar era el Simpson. Eso era un escenario diferente. Y lo otro que es importante, y con esto ya voy a ir terminando, es mencionar que la flota de mar argentina, hay un tema que se llama
control del mar, el dominio del mar, que es operar como si uno no tuviese un oponente y operar libremente, que es el equivalente al control del espacio aéreo. La flota de mar argentina estaba dividida en dos grupos, el grupo de batalla que iba a enfrentar a la escuadra chilena y el grupo anfibio. Por lo tanto, los argentinos estaban operando como si ellos ya tuviesen el control completo del mar, que es una cuestión bien extraña porque en el fondo la escuadra chilena se dispuso a combatir como si en una gran batalla naval, mientras que los argentinos, al parecer, ellos pensaban que la batalla ya la habían ganado, entonces dejaron el grupo anfibio apoyados por algunos buques, más los que se iban a enfrentar a la escuadra. ¿Quiénes iban a recibir o le iban a dar la bienvenida a los infantes de marina de los batallones de infantería 3, 4 y 5 argentinos? Los infantes de marina chilenos de las compañías de la 401 en adelante. Había aproximadamente 5.500 infantes de marina desplegados en las islas y se reconocía de que iba a ser una batalla, que iba a ser una carnicería, como lo dice el propio contraalmirante Wunderlich, ya Pablo Wunderlich, Piderit, que fue el jefe de las unidades de infantería de marina que estaban desplegadas en la zona del Bigle. Entonces, estimados, ya con esos datos, entiendo que hemos cumplido los 5 temas que íbamos a tratar. Los invito nuevamente a seguir esta cuenta. Si es que hay algún otro tema que alguno quisiera. Hola, Clau, Sebastián. Si hay algún otro tema vinculado con esto. Hay un libro, ya para cerrar, voy a mencionar un libro que me han preguntado harto, que se llama Rojo 1, que es de la Fuerza Aérea. Rojo 1 de Iván Siminik Ocio es una verdadera joya. Es el equivalente a Beagle 78, pero Iván Siminik hace un trabajo de investigación documental que es gigantesco. Y ese libro está en la página de la Fuerza Aérea, está para descargarlo. Yo en formato físico no lo he encontrado, por si acaso. Hay otro libro que se llama, que estuvo metido, me parece que el senador Chaguán, con Fernando Wilson, que es el de Tempestad en el Bigle. Yo no lo vi en Busca Libre, lo iba a comprar, pero después vi un reportaje del propio ejército donde hablan del tema y me parece que el libro se parece bastante al reportaje. Y lo otro, hay un libro del Albatros Dorado que habla también de las... así es, tengo 2 familiares directos que estuvieron en el frente, uno en el Riveros y otro en Lennox. Pablo Fernando Salgado, la pregunta, ¿ganábamos la guerra? A ver, yo voy a decir lo mismo que dije voy a decir lo mismo que dije en el live anterior del libro de Parvex. ¿Los argentinos hubiesen entrado a Chile? Sí, hubiesen entrado. Que eso significase ganar la guerra, porque ganar la guerra la ganan los infantes. La guerra se gana con infantería. El canciller Hernán Cubillos Salato, un hombre brillante, no como el papá de Marcela Cubillos, eso quiero decir. Él decía que no íbamos a demorar algunos años, pero íbamos a entrar a Buenos Aires. O sea, una confianza total. Textual, él dice, yo nunca negocié pensando que si había una guerra la perdía. Entonces, era una guerra, lo que reconoce el ejército es que la guerra convencional, con medios convencionales, iba a durar entre 5 y 7 días. Y que después se iba a generar una guerra de guerrillas y en donde cada agrupación, cada compañía tenía que batírselas como fuera, con material del enemigo, que fue el mismo diseño que se hizo con Perú, de dejar los tanques T-54, por ejemplo, en condiciones de operación para poder con esos mismos tanques hacer una contraofensiva. Pero como dice muy bien Rodrigo María Ángel, efectivamente iba a ser una guerra de desgaste. Yo creo que a ver, ¿qué creo yo que iba a pasar? Se iba a producir el choque de las escuadras. Se iba a imponer la escuadra chilena, pero con pérdidas que no iban a ser recuperables, es decir, iba a ser una victoria pírrica, entendiendo el concepto del rey Pirro que le ganó a los romanos, pero perdió prácticamente todo. Yo creo que la batalla naval del Cabo de Hornos Chile la ganaba. Sí, yo de eso no tengo duda. Ahora, eso hubiese significado que las islas no hubieran caído. Y también hubiese significado que los 5.500 hombres de la infantería marina, más los que estaban en la isla Navarino, que eran del ejército, se hubiesen desplazado
se hubiesen desplazado hacia tomar completamente la isla grande de Tierra del Fuego. Y en esos momentos se hubiese producido probablemente y eventualmente se hubiese producido eventualmente una intervención, yo creo que de las Naciones Unidas y un alto al fuego, un cese del fuego, con soldados argentinos en territorio chileno y con soldados chilenos en territorio argentino. Y ahí me da la sensación a mí que se hubiese producido una especie de empate. ¿Ya? No quiero con esto sonar, porque el chauvinismo en estos temas es súper fácil. Yo podría decir, no, si Chile ganaba. Pero yo creo que no se hubiese permitido Estados Unidos, por ejemplo, que dos países latinoamericanos que además estaban colaborando en la represión estuviesen en guerra mucho tiempo. Yo creo que esa ha sido una guerra no de objetivo limitado, esa ha sido una guerra larga. Y me da la sensación, no te voy a contestar si es que ganábamos o perdíamos. Yo creo que hubiese llegado un alto al fuego con soldados argentinos en territorio chileno y con soldados chilenos en territorio argentino. Cosa de negociar. Me dice acá Rodrigo, te agradezco Rodrigo por tu intervención, es súper buena. Disculpa, ¿tú fuiste movilizado al sur? No, Luis Alberto, yo nací en el 78. No, gracias por decirme que parezco un hombre de 70 años, pero no, yo nací el año 78, yo nací en octubre. El que estuvo movilizado en la frontera en Liucura fue mi papá. Mi papá era funcionario carabinero y estuvo en Pinohuacho. Y él me contaba, claro, que efectivamente ellos veían los vehículos argentinos muy, con razón, no, para nada con respecto ante todo, con respeto ante todo. No, si es un chiste, Luis Alberto, no, yo nací en el 78, mi papá estuvo en la frontera y veía las fuerzas argentinas que iban a entrar que iban a entrar en columnadas, que es lo que critica Balsa también, ¿eh? Que no iban a hacer una guerra de maniobra, iban a entrar en columnas, lo cual es fácil conjurar dentro de difícil que es darle a otra persona o a un vehículo blindado. Entonces, y como me decía un comentario anterior, efectivamente lo más débil que teníamos era la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, yo voy a dar datos, datos que están verificados. Chile tenía 11 Hawker Hunter que tenían la posibilidad de lanzar misiles Chafrir, 2 israelíes. Y esos 11 Hawker Hunter tenían que repartirse 60 misiles Chafrir. No teníamos más. Y de los 18 F5, de los 18 F5E, 15 monoplaza, 3 biplaza, habían 32 misiles Sidewinder. Yo fui movilizado al sur en una operación top secret. Yo lo único que te puedo preguntar, Luis Alberto, es si lo que estoy diciendo hace sentido o no. Eso me gustaría que me contestaras, por favor. Hernán, mi papá estuvo en el destructor Rivero, era jefe de señales. ¿Había confianza en la Fuerza Naval? Sí. Los F-5 tenían misiles para 2 días. En realidad tenían 4 misiles por avión, efectivamente. Y tenían 1 minuto para despegar, que esa era la condición rojo 1, por eso el libro se llama rojo 1. Hay distintos ámbar, verde, y te puedo decir que esos datos no corresponden para nada. ¿Cuál de todos, Luis Alberto, no corresponden para nada? Eso me interesa, que Luis Alberto me dice que hay datos que no corresponden. ¿Cuáles serían? Para poder ver, porque en el fondo yo estoy hablando de lo que dice este libro, no estoy hablando de los misiles. De que los misiles se habían guardado en condiciones poco seguras. Yo lo que te digo, Luis Alberto, del stock, de que había poco o mucho stock. O estábamos justo con los misiles, con los 4 que llevaban las Leander, con los 4 que llevaban los almirantes. Sube Luis Alberto para que hable. Manuel, la verdad que no sé cómo se hace eso. Te ofrezco disculpas, pero teníamos bastante. Sí, pues, sí, pero si eso es lo que dice el libro, que la munición no faltó, se compró donde se pudo. La Armada compró y se desplegaron esfuerzos para obtener misiles de todas las partes imaginables. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente llegó mucho material. La Infantería de Marina recibió equipamiento del Medio Oeste, de un país asiático. Y sí, efectivamente, yo por eso dije, y cito en el libro, que efectivamente los misiles, la Armada le entregó todo lo que tenía a la escuadra para ir a combatir a los argentinos.
en la FACH, pero la Armada estaba bien. No, la situación de la FACH era súper compleja porque, y con esto ya voy a terminar porque me pasé mucho del tiempo, eh, desde Sudáfrica llegó harto material, me contó mi padre, exactamente, Sudáfrica, Rodesia, destinos muy exóticos, la India fue un aliado, por ejemplo, en la reparación y en el mantenimiento de los aviones Hawker Hunter, porque ellos tenían un, Rodrigo María Ángel, nunca dirán lo que teníamos. Sabes que se ha ido publicando bastante. Yo por eso insisto en el canal de YouTube de Defense Analysis, porque Corea del Sur. Muchas gracias, Luis Alberto. Sí, de Corea llegó material y justo a tiempo, ¿eh? Porque recordemos, y Luis Alberto quizás me puede confirmar este dato, que para la crisis del islote Snipe fueron con capote y contenía de, no había tenida de combate, y eso lo dice el contraalmirante Bunderlich. Dígame, Luis Alberto Sepúlveda. Y ahí vamos a esperar el comentario de Luis Alberto. Y eso, chuta, Francisco, la FACH estaba mal porque los F-5 eran 9, pero no. Lo que, mira, el tema de los F-5, eh, hay un tema ahí con los F-5, que no es que no tuviesen repuestos, porque los F-5, la operación fue previa a la enmienda Kennedy. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los misiles, la FACH tenía 30 AIM-9B de práctica que que se les sacó la cabeza de combate y se les colocó a los AIM-9M que traían, porque Estados Unidos entregó por partidas el material. Entonces, los F-5 hubiesen tenido que combatir con el cañón Pontiac nomás y en ese momento se publicó que la Armada tenía, muchos años después, cuando yo mismo lo recibí, o sea, yo tengo entendido que incluso hubo un intento de colocarle lanzadores de Exocet de madera para engañar a los argentinos. Claro, en esos años estaba en Argentina y habían caravanas de vehículos. Oye, y ahí hay un tema súper interesante y te agradezco, User PPH. Desde el 13 de septiembre Guatemala no reconoce ninguna frontera está segura. Bueno, eh, la frontera chileno-argentina era una de las 10 fronteras más militarizadas del mundo. Sí, la Armada estaba muy bien. En Talcahuano, o sea, había de todo, efectivamente, había de todo. Y hay un dato que es para terminar, eh, y es respecto de las condiciones en que en definitiva se iba a dar el combate. El combate se iba a dar independiente de la arma o si estas eran mínimas, las guerras las ganan los hombres, eso nos da ventaja. Claro, a ver, se piensa que en el primer día de combate las bajas argentinas iban a rondar los 15.000 entre heridos y muertos, y las bajas chilenas iban a rondar entre los 6.000 a 7.000 entre heridos y muertos. ¿Ya? Y hay detalles, ese es el último detalle que se me olvidó mencionar antes. Especialmente, hubo hombres de la Armada que les tocó vivir circunstancias que las vivieron solamente, la iban a vivir solamente esa vez en su vida. Por ejemplo, sacar en condiciones de guerra o de combate, no de ejercicios, las llaves de los misiles Exocet desde las cajas fuertes. Porque el Exocet tiene un sistema en la consola que necesita una llave para que no llegue cualquiera y lo dispare. Y los comandantes se colgaban las llaves del cuello y eso ocurrió en condiciones de enfrentar al adversario el 19 de diciembre del 78 y el 22. Y lo otro eran unas placas metálicas que se colocaban en las calderas de los barcos para que tuviesen su máximo rendimiento, y esas también estaban bajo llave, porque en general las calderas tenían 4 calderas, siempre se operaban 2, y habían 2 que estaban en condición de incorporarse, pero además había un sobrealimentador. Bueno, yo creo que el soldado chileno de aquella época era otro entrenamiento, era otra forma. A mí me tocó conocer desde dentro la Marina del año 90, en la década de los 90, eh, pero no sé. Yo lo que sí voy a decir en este live, que lo dije en el live anterior, es el hecho de que Chile tiene tiempos de buenas y malas relaciones con Argentina. Nosotros ya llevamos, van a ser 50 años donde no hemos tenido mayores problemas, pero los argentinos son complejos,
Los argentinos son como ese vecino que te corre el cerco, que se queja, que tú llegas a un acuerdo con él y no te lo reconoce. Entonces, ojo con Argentina. Las crisis, había, mira, yo tengo el dato que Carabineros, hay un documental en YouTube que se llama Maculinos, que habla de los desplegados de la Escuela de Suboficiales en el Teatro Operaciones Austral Conjunto, y eh, y que habla aproximadamente de 2.200 carabineros que se desplegaron y que recibieron el y que recibieron entrenamiento en la escuela de infantería. Entonces, por eso el ultimátum de Vanelli Solar estuvo muy bien. Entonces, estimados, ya con, no sé si hay más preguntas, recuerden unirse a estos live. Ya yo entiendo que este va a ser el último en donde vamos a hablar ya hablamos del ejército, hablamos de la armada. Yo creo que en 3/4 ya vienen problemas serios con Argentina, hay que comprar aviones nuevos urgentes. No sé, no, yo no creo que haya que comprar aviones nuevos. No, 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 me parece que con la fuerza aérea que tenemos estamos bien, porque además no solamente son los aviones, sino que también el entrenamiento y la doctrina de uso. Argentina recién va a tener los 24 F-16 con doctrina de uso ya asentada, con entrenamiento, con pilotos con más de, por ejemplo, Chile tiene 25 años de uso de los F-16. En ese tiempo fuimos un grupo de jugadores profesionales invitados por Mario Galindo. Mario Galindo era de la U, del Colo, no me acuerdo dónde era, por 8 días para distraer. Eh, Hay que esperar el reemplazo de los F5, ver qué compra Perú finalmente. O sea, Perú lo que compre, yo creo que Perú no se va a ir por los norteamericanos. Me da la sensación que los suecos los van a terminar convenciendo. Recuerda que nuestra fuerza de inteligencia iba a envenenar el agua en Buenos Aires. Sí, sí, se habla mucho a eso, y eso tiene que ver con claro, Galindo era de Colo Colo. Eh, Está dentro de la mitología del Gazarini, de la toxina, probablemente se hubiese hecho, pero yo creo que alteraciones al convenio de Ginebra eh, iban a haber ¿cómo que se llama? En los dos bandos. En ambos bandos se iban a cometer actos porque hay el entrenamiento al que se sometió mucho efectivo en Argentina, sí, eso lo menciona Parvex en su libro, de los llamados santuarios, que era donde estaban las armas ingresadas a la Argentina y que estaban en condiciones de usarse. Sí, se menciona, lo que menciona Guillermo Parvex, como digo, en su libro. Y bueno, ya nos pasamos. ¿Qué pasó con los submarinos? Los submarinos habían, repito, esto ya lo dije antes, Jorge Aguirre, pero de los submarinos, de los 4 que tenía Chile, había uno que era el Thompson, que estaba desde el año 72, no se podía sumergir, no sé, nunca se ha dicho por qué. Los peruanos dicen que lo atacaron el año 72 y que no se pasó, no se armó un escándalo porque Velasco Alvarado con Allende eran amigos, entonces se resolvió de manera interna, pero el Simpson del año 72 ya no se pudo sumergir, uno menos. Los dos Oberon, uno tuvo una falla en un eje mecánico del motor y el otro estaba en mantenimiento en Asmar Talcahuano. Y por lo tanto, el único submarino que estaba en patrulla de combate en patrulla de guerra, fue el Simpson. Una patrulla que duró cerca de 70 días. El Thompson tenía, el Simpson, hubo refit de baterías que terminó en el año 78. El Thompson, ni te explico las instrucciones que tenía mi primo bajo mi comandante Wunderlich. Sí, había instrucciones de bajar la moral a Argentina, cometiendo actos que uno desde el mundo civil eventualmente puede considerar reñidos con la humanidad, pero es una guerra, pues, y la guerra, como muy bien dice Hernán Nixlar, claro, la guerra es otra cosa. Quienes han sido hombres de armas saben que la guerra hay otros códigos que de repente la civilidad no los comprendemos. Pero sí, un chileno por 4 argentinos era la cuota. La cuota era por 1, por 10. Ahí viene la valentía de los magallánicos, de nadie abandonó la zona. Sí, eso lo cuenta Nilo Flodi, que en paz descanse, que efectivamente él hizo una reunión en el Teatro Municipal de Punta Arenas, e invitó a los magallánicos, el que no iba a tener coraje de resistir, que saliera, y no se fue nadie.
hacemos maravillas con el corvo. Sí, sí, el corvo es un elemento de la cultura militar chilena, es parte de nuestros símbolos, de nuestra identidad. Así que eso, estimado, me gustaría por último pedirles, por favor, por última vez que sigan la página y que también dejen alguna impresión respecto del live, porque, bueno, uno lo prepara y todo el tema, entonces, para evaluar si es que efectivamente el objetivo que era revisar el libro se cumplió o no. Y ya hemos hecho, como digo, la revisión de un libro del ejército. Ya te sigo, muy bueno el live, excelente, felicitaciones, gracias. A menos interesante, gracias. Mira, te cuento, yo conocí el sur Argentina de turista. ¿Cuál es la página y cuándo nos juntamos de nuevo? Lector Soto, te felicito por el tema, aún falta mucho por conocer. Oye, gracias, de verdad que me alegran. Y Chile perdía y Perú y Bolivia pedirían tierras del norte. Bueno, esa es Sergio García, esa es la HB3, la hipótesis vecinal 3, que es el peor de los escenarios, es decir, tener que enfrentar simultáneamente a Perú, Bolivia y Argentina. Pero Chile, dentro de todo lo que pudo, se dividió en dos. Ya, con esto sí termino. La HB3 significó dividirse en dos. Uno, los 15.000 hombres que estaban en el Teatro de Operaciones Norte, en el TON, se quedaron ahí. No se movió ninguno al sur, del ejército por lo menos. Y además se dejaron aviones Hawker Hunter y A-37. El resto de los Hawker Hunter se vino todo al sur, Puerto Montt, Punta Arena, los F-5 en Santiago, algunos en Antofagasta y otros entiendo que quedaron en Antofagasta y en Santiago. Y eso pasó, se dividió el país en dos, es decir, los enormes contingentes que tenía Chile en el norte no se desplegaron al sur. Chile llegó a movilizar 35.000 reservistas para una fuerza total de 135.000 hombres que estuvieron el 22 de diciembre esperando la invasión argentina. Estimado, lo escuché hace media hora y me quedé pegado. Te felicito, entretenido e interesante. Bueno, gracias por el comentario. Chile estaba preparado para eso en caso de tener que enfrentar a Perú o Bolivia. Sí, pero también no olvidemos, y esto no quiero que me acusen de antipatriota ni nada, pero sí von Clausewitz tenía una frase, que los planes se derrumban al primer disparo. Pero probablemente hubiésemos tenido, o sea, hubiese sido una situación que no hubiese llegado a la edad de las cavernas. Aquí en Chile por lo menos hubiésemos tenido tremendos daños, severos daños y muy difícil de recuperar. Entonces, afortunadamente, y esta es mi opinión, esto quedó solo en una gran épica. Como decía el almirante López, el año 78 nos tuvo lejos de nuestros amores, pero nos tuvo muy cerca de la gloria. Y no se pudo saber, no se pudo saber el desenlace. Uno solamente puede especular. Y ahora, efectivamente, como ya lo conversábamos, ha ido saliendo literatura al respecto con la que uno puede efectivamente... Yo he participado con la RAF, en las Falklands, y vi lo que pasó en esa guerra. Bueno, la guerra de las Malvinas es otro tema. Oh, no. Hay un libro muy bueno, porque esta es una página de libros, ¿ah? Reportea aquí Empresa Arreglada, calle principal frente al Palacio de Gobierno de Perón, y te contesta. Voy a buscar un dato, ¿ah? ¿Quién? Pues me imagino que... Bien. Oye, la guerra de Malvinas es un tema. Hay un libro de Nigel West, que es un periodista y que fue militar inglés también, que se llama El espionaje, la guerra secreta por las Islas Malvinas. Si alguien lo puede conseguir, consígaselo. No tiene desperdicio. Yo lo tenía, lo presté, no me lo devolvieron nunca más. Rafael Mellafe también tiene libros de Biblia y Malvinas. Sí, y Rafael Mellafe tiene un podcast y tiene en YouTube Historia para Todos. Súper bueno. Yo no soy nadie, yo soy un humilde lector. No soy un monstruo de la historia como Fernando Wilson o Rafael Mellafe o Guillermo Parvex o Luis Siebert, pero sí yo me atrevo a recomendarlos. Son muy buenos, muy entretenidos. Así que eso, mis estimados y estimadas, les agradezco su atención. Tenemos 109 personas conectadas y ¿eres el periodista de Mega? No, no soy. Me llamo Héctor Soto, yo no soy el periodista de Mega. Tercera vez que me lo preguntan. No soy. A lo mejor me parezco un poco, pero no soy. Bien,
Entonces, si no hay más consultas, chuta, ven, Marcelo Ramírez, como el Rambo, se unió. Ya estamos terminando. Chuta, ya me pasé más de una hora. Yo estuve en la Casa de Guerra, pertenecía al Escuadrón de Exploración Aeromarítima. Teníamos en el ojo, Malvinas pudo ser conquistada perfectamente. Era cosa de fechas. Sí, sí, no, el ideal hubiese sido en diciembre. Pero la pregunta es, Sergio García, me tocó hacer faena de guerra en Talcahuano. Sí, fue una faena intensa USER 16 porque llegaron, navegaron, el desgaste, se bajaron de los barcos, hicieron la faena, cargaron y se fueron al sur. Eso es lo que dice este libro por lo menos. Eh, sí, la guerra de las Malvinas idealmente hubiese sido en diciembre del año 82. Pero estaba la pregunta si la Junta Militar Argentina iba a resistir en el gobierno, en el poder, hasta diciembre del 82. Y era difícil, difícil. Ya la verdad que se le estaba poniendo muy negra la cosa a la Junta encabezada por Galtieri. Y por eso, como siempre se usa, es una cuestión de la guerra, es una cuestión de la política. Eh, la Junta Militar necesitaba una distracción y eligieron en partir con los ingleses, supuestamente iba a ser fácil, no lo fue, supuestamente Estados Unidos iba a apoyar a Argentina, cosa que era un desconocimiento pero absoluto de las relaciones internacionales, pero bueno, eh, así son las guerras, así son las decisiones que toman los hombres, muchas equivocadas, y Malvinas fue una de ellas. Y también había un gritito, pues, tero, 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 primero los ingleses y luego los chilenos. Y efectivamente el año 82 el ejército prácticamente completo se desplazó y retomó las posiciones, y la Armada se desplazó al sur también, y Chile brindó ayuda a Reino Unido, no porque, a ver, muchos hablan de que Chile y Reino Unido son amigos. La verdad que los países en relaciones internacionales no tienen amistades, lo que tienen son intereses, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces a Chile le interesaba mucho que Argentina no ganase. Y por eso se ayudó a los británicos, porque los británicos hace un par de años atrás no habían boicoteado a los trabajadores británicos en la reparación de los motores de los aviones Hawker Hunter, el tema de Sheila Cassidy, que era una doctora británica que fue torturada, también los ingleses nos pasaron la cuenta. Entonces, eh, por eso, no son amistades, son intereses. Y en el año 82 los intereses británicos con los intereses chilenos se encontraron. Sería bueno hacer un live de... Déjenme en los comentarios si hacemos un live de Malvinas. Ya, yo no quería hacer más, pero Falcon fue una carnicería. Después de ver a sus soldados se rinden los argentinos. Las bases chilenas al sur estaban llenas de ingleses. Eh, puede ser, puede ser. Sí, hay un incidente muy famoso que es el del Sea King, del helicóptero que aterrizó de emergencia en Punta Arenas o cerca de Punta Arenas. Bien, y es interesante el tema. Recuerdo que en un buque del Festival 79 ganó en Argentina, imagínate la reacción de nuestros. Último tema, y con esto sí terminó. Con esto sí terminó. La civilidad chilena no estaba muy enterada de lo que estaba pasando. Incluso acá en este libro se menciona a un comando infante de marina que junto a un suboficial iban a tomar un avión para irse a Santiago, y la verdad que nadie sabía qué estaban haciendo. Había mucho desconocimiento del tema en torno a los civiles, en particular en la zona central. Eh, lo que arrasó a los argentinos fueron los bombardeos nocturnos, entre otras cosas. O sea, los británicos estaban enfrentando una fuerza. ¿O cada para cuándo? Chuta, no sé. Déjame ver el aviso en la semana. Ya, vamos a hacer un live de Malvinas. Ya, ya, ya. Bueno, ya me entusiasmé. Eso. No tenía ni idea, solo teníamos familiares en las Fuerzas Armadas. Hagamos un live de Malvinas. Ya, bueno. Sí, todo fue en silencio. Por supuesto, porque en las relaciones internacionales, ¿qué hay de cierto en que le avisaron a los argentinos que sacaran las cargas explosivas del Belgrano? No, el Belgrano no tenía idea de que lo iban a atacar. El Belgrano se desplazó en un movimiento de tenazas que iba encabezado por el norte por el portaaviones y por el sur por el Belgrano con dos destructores de escolta. Y les voy a dar un puro dato al Belgrano. El submarino Conqueror detectó al Belgrano por el petrolero que le estaba repostando combustible.
situaciones de la vida. El Conqueror, el sonar del Conqueror, lo que detectó no fue ni al Belgrano ni a los dos destructores, sino que detectó al petrolero. En la maniobra de recarga de petróleo fue donde detectaron al Belgrano. Y ahí el Conqueror lo siguió y lo hundió. Bien, llegamos hasta acá. Entonces, cualquier otra novedad, cualquier otro live, acuérdense seguirme. Lector Soto, en YouTube igual, en Instagram también, Lector Soto el nombre. Y nos vemos y gracias por su atención.